Aquí está Tomás, démosle la bienvenida. Aplausos. No me molesten, aplausos con el pájaro. No me moleste. No, me deja la cagada con los Tomás, ya estoy peleando, Tomás entra peleando al programa. ¿Con quién está peleando? Con tu perro? Que me deja la embarrada con los cables. Ya, pero el pobre perro actúa con el subconsciente. Tomás, háblanos. ¿Tú también esperas un mayo atómico? Si no, y yo no después creo... Después de la propuesta de Biden ofreciendo combo a Putin, Rusia. Porque realmente lo que está ofreciendo es combo al tiro. ¿Cómo tú dices por la orden de captura? ¿Por la orden de captura? Es una de las cosas. Quieren declarar la guerra. La guerra paz. La OTAN va a entrar a Crimea. Claro, quiere entrar a partir de mayo, tiene todo preparado para poder hacer lo que quiere hacer. Pero hay una cosa que Rusia hizo. Rusia apareció con su submarino frente a las costas de California. Así, ¡pum! Y nadie se dio cuenta. Entonces, no lo habían detectado. No los habían detectado. Entonces, con ojivas nucleares que te llegan en 5 minutos a Washington. Entonces yo creo que no va a pasar misiles nada. Hipersónicos, así como... No va a pasar nada. Lo pasa, una de las gracias de vivir en América Latina eventualmente y mirar un fenómeno de esa naturaleza que te permite llegar y tomar un poquito de perspectiva. Exacto. Yo la verdad las cosas no tengo la realidad idea, como de Netflix. No tengo idea de cuál es el nivel de urgencia. Yo tengo la impresión de que lo que estaba ocurriendo en el terreno es una ofensiva rusa actualmente que era medio descriteriada, por así decirlo, porque la verdad la cosa que ha generado costos enormes para lo que es el ejército ruso. Entonces la verdad las cosas que, más allá que presenten algunos avances en algunos puntos, objetivamente hablando, tú encuentras a las fuerzas rusas actualmente tremendamente diezmadas y vulnerables en el mediano plazo. Así que si tú estás suponiendo eventualmente una lucha... No es así. Déjame terminar la tesis, porque no tiene que ver con coyuntura. No, estoy viendo actualmente informes de gente que se dedica actualmente a un debate sobre pertrecho. Para serte sincero, me he tenido que meter a niveles de prácticamente de ingenieros militares, por así decirlo. Y yo, para serte sincero, lo que yo he visto son más allá de los avances rusos, actualmente un desgaste en lo que se refiere a sus capacidades para llegar y recuperar capacidad de pelear. Entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Tú tienes a Europa que está entrando eventualmente a la primavera y todo el mundo supo eventualmente de que realmente el momento de aumento del conflicto iba a venir ahora. Entonces, ¿qué es lo que estás teniendo? Estás teniendo dos fenómenos. Estás teniendo chinos eventualmente que efectivamente están suministrando a los rusos, pero están suministrando en realidad ayuda menor. Tú lo que tienes hoy día es Polonia y Eslovaquia ofreciendo aviones. Y tú tienes a pilotos ucranianos actualmente ya entrenando F-15 y F-16. Así que, por lo tanto, eventualmente es dable suponer de que van a traspasarle eventualmente esa tecnología a los ucranianos en el corto plazo. Eso es una probabilidad. Yo la daría ya por hecho. Ya hace 2 o 3 meses atrás tuvimos la discusión de los Leopards, pero ahora vamos a tener la discusión de los aviones. Entonces, es dable suponer que va a escalar muy simple, de que todas las partes que están involucradas, el único que tiene interés en un conflicto indefinido son los rusos, es Putin, el único que llega y justamente cree que mantener un conflicto como los del año 2014 eventualmente era una situación que podía llegar y barajar, por así decirlo, al mediano plazo. Pero todos los demás actores tienen ganas de alguna manera de un conflicto que se resuelva total, y que tenga efectivamente un final. La verdad, la cosa que todo el mundo tiene ganas. Y todo el mundo siente. Los americanos ya están haciendo el negocio de la reconstrucción de Ucrania. Es que no me preguntes si es que no quieres una respuesta. Yo no sé, yo conozco el debate. Te preguntamos, Tomás, si te preguntamos. Yo sigo este debate. Lo sigo entre especialistas militares que de alguna manera te dan informe bastante detallado, por así decirlo, que yo, para serte sincero, no los reproduzco porque en Chile no hay masa crítica para la naturaleza.
Pero lo único que yo quiero llegar y decirte es que vas a tener un incremento de conflicto. Eso es una cosa que era evidente. Y no solamente ibas a tener un incremento de la crítica. Eso ha sido un uso capaz de llegar y asociar sus fines políticos a sus fines militares. Desde el año pasado, actualmente este conflicto ha tenido un desfase entre lo que son sus objetivos militares y sus objetivos políticos. No lo han logrado. Fíjate que no lo han logrado. Entonces, la verdad es las cosas que ha ido cambiando, el relato de los tipos ha ido cambiando. ¿Ah? Los tipos partieron por todos lados, entonces intentando de alguna manera llegar y ganar posiciones desde ahí y generar efectivamente un corredor que de alguna manera garantice Crimea. Pero objetivamente hablando, esta cosa efectivamente ha ido escalando. Ya te perdemos, Tomás, el internet. Ha demostrado. Oye, Tomás, un tercio de la información la hemos perdido porque se corta con el... Algo pasa con tu internet. Hola, Tomás. ¿Mauricio? Sí, yo estoy escuchando perfectamente bien. ¿Tú no escuchas? Tomás se nos quedó pegado. ¿Qué tengo? No tengo 8. ¿Ahí estoy? Sí, ahí llegué. Oye, Tomás, te quería decir algo. Yo sé que tienes tu fuente. Yo también he ido siguiendo fuentes acá que son gente italiano que son de entes privados, digamos, que están allá reportando lo que no está diciendo ni la Deutsche Welle, ni la CNN, ni la RT. Que están reportando lo que está pasando en el mismo Donbass, lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Rusia. Y las noticias que nos están llegando bajo estos italianos que están allá son muy diferentes. Y es un italiano que es Giorgio Bianchi, te lo menciono, que está en el Donbass, que está en Kiev desde el año 2015, desde cuando empezó el conflicto, porque el conflicto empezó en 2015, solamente que se tomó acción Putin en febrero del 22, pero este conflicto viene desde 2014, ya llevaba 8 años este conflicto. Entonces, la información que estamos recibiendo acá, que hemos recibido, que al menos yo recibo, que no es la información que te da la CNN, la ABC, la Fox, ni siquiera RT, porque RT acá está prohibido. Claro, a RT lo sacaron. No podemos ver RT. El gobierno europeo determinó que nosotros no somos un ente que podemos dimensionar lo que decidir o por nuestros propios medios, por nuestra propia voluntad, ver las noticias rusas. Nosotros no podemos hacerlo. Está prohibido, está acostado el RT Está bien, pero Mauricio, ya, me compro lo que tú quieres. Me compro No, es solo decirte que voy a comprar un minuto. Claro, pero confiésame, pero por lo menos concédeme, hermano querido, que están empezando a entregar aviones y estaban entregando actualmente tanques. Entonces tú estás teniendo un escalamiento. Si a eso vamos, o sea, realmente... Terminar, esa es la primera cosa. Tú vas a tener un escalamiento, Va a tener un escalamiento. Segunda afirmación. Porque nadie va a entregar F-16, nadie va a entregar MiX, nadie va a entregar MiX a Mauricio para que simplemente los voten, para que simplemente se caigan. La idea es eventualmente entregar aviones eventualmente que tengan eficacia, por así decirlo. La primera afirmación. La segunda afirmación que tú tienes es de que efectivamente aquí parte del relato de los grupos que de alguna manera veían con cierta condescendencia los rusos en Europa, te decía que había que llegar y justamente llegar a un acuerdo y había que generar una situación de realismo político actualmente en la zona que permite llegar y reconocer ya más o menos el estado de la forma. Ucranianos para ese diálogo, nadie. En este momento nadie. Y la verdad la cosa es que no solamente nadie te está presionando, nadie está presionando a los ucranianos para eso en este instante y no solamente eso, le están entregando el derecho, está creciendo. Sí, cuando tú creces, cuando tú aumentas el nivel de conflicto, Mauricio, es porque crees que puedes ganarlo. Nadie aumenta un nivel de conflicto que cree que lo va a perder. Nadie. Es que lo que pasa es que y si es que lo hace,
si lo hace, Mauricio, si lo hace eventualmente con el objeto de llegar y sentarse mañana a una mesa de negociación. Eso es lo que ocurrió en Camboya con los bombardeos. Cuando Kissinger bombardeó Camboya es porque quería negociar. Entonces escaló el conflicto de corto plazo para llegar y ir eventualmente a Ginebra, eventualmente un diálogo efectivamente con los vietnamitas y con los camboyanos, por así decirlo. Pero la verdad, las cosas es de que te quiero... Claro, el problema ahí es que el conflicto, al hacer eso, y ese es lo que se está hablando acá, que si Europa y Estados Unidos está haciendo esto, está complicando en el conflicto a la OTAN, y Ucrania no pertenece a la OTAN. Ese es el problema. Depende. Es que lo que pasa es que tú tienes un correo, te guste o no, Mauricio, te gusta, da lo mismo la OTAN, la Unión Europea, donde está. Me gusta o no, es como si me hablara de Schengen. ¿Te acuerdas del acuerdo Schengen? Eventualmente que solamente abarca algunos estados, no. Europa es así, tiene acuerdos cruzados que involucran a algunos a unos, a otros no. Unos tienen unión monetaria, otros no. Unos llegan a la Unión Europea, otros no. Pero Europa. Y yo lo que te quiero llegar y decir para estos efectos es que el conflicto ucraniano es considerado un conflicto europeo, no es considerado un conflicto asiático. Sí. ¿Ya? No es considerado, es un conflicto europeo. ¿Te gusta o no te gusta? Es un conflicto que afecta a Europa. Sí, y afecta a Europa y la sensación de amenaza que hay en Europa es colectiva, exacto, por así decirlo. Exacto. Y yo no tengo la impresión de que Putin, eventualmente los rusos han ido aumentando su nivel de comprensión, su comprensión por su causa en el ámbito europeo, todo lo contrario. Se han encontrado eventualmente con una Europa eventualmente no solamente dispuesta a ayudar a los ucranianos, sino que muy antirrusos. Se ha generado un clima muy antirruso en Europa actualmente. Sí. Y la verdad de las cosas... Y ese clima antirruso actualmente es parte de un problema de los objetivos militares rusos, porque tú comprenderás que los rusos no hicieron esto creyendo que iban a tener a toda Europa en contra. Ellos creyeron que esta cosa iba a ser fácil, corta, que al mismo tiempo iban a consolidar sus posiciones y que nadie se iba a atrever a el aumento del precio del petróleo, la crisis económica, el invierno o la situación eventualmente militar o el riesgo nuclear. Bueno, te quiero llegar y decir, les importa un bledo. A pesar de eso, esto está por alguna razón operando al revés de lo que tú crees. Está operando en vez de inhibir a los europeos, están llegando armas, aviones, están efectivamente involucrándose más, están llegando y considerando una manera. Esa cosa es relevante, ¿te fijas o no? Claro, es relevante. También por el lado ruso, que lo escuchaba hoy día en la noticia, por el lado ruso ocurrió algo muy particular. ¿Eh? Resulta que ese mismo efecto antirruso que ha habido aquí en Europa, para los rusos ha ocurrido todo lo contrario, se ha transformado en una situación tremendamente nacionalista. Bien. Eso, ¿sabes la cosa? No lo vamos a saber nunca. ¿Y sabes por qué no lo vamos a saber? Primero que yo no estoy en Moscú, pero yo no voy a saber nunca hasta que efectivamente caiga o termine Putin. Pero yo lo que te puedo llegar y decir que más allá de su situación interna, lo que sí puedo llegar y justamente más o menos parece ser un consenso unánime y es parte de la razón de por qué están escalando el conflicto con Mauricio. Es una de las razones por las cuales escalan el conflicto. Es porque ven que las capacidades militares de Putin han disminuido, no han aumentado. Ese es el punto. A pesar de que el tipo ha logrado una conscripción, ha metido más gente, a pesar de que ha tenido capacidad para hacer un despliegue ofensivo que ha tenido impacto, porque nadie está discutiendo que no tiene impacto eso, sí, claro. Su capacidad de recuperación eventualmente de esos pertrechos, la capacidad de llegar y renovar el material, la capacidad de llegar y hacer una logística militar está en discusión, por así decirlo. Y eso está llevando a sus adversarios a llegar y decir aumentemos. Y además hay una segunda razón que es la que dijo Andrés. Cuando tú empiezas a ver eventualmente ya que tienes un incidente aéreo con un dron, ¿ya? Y que se te cae el dron, ¿ya? Cuando tú tienes un incidente con un submarino eventualmente en costas gringas, por así decirlo, lo que tú quieras eventualmente, donde tú quieras. Cuando tú empiezas a ocurrir eso, los tipos dicen, bueno, si ya está, yo estoy ya teniendo este conflicto, y como ya lo estoy teniendo, es preferible tenerlo, por así decirlo, y que no me llegue a la elección presidencial en 2 años más. Que no me llegue, porque ese es un momento que a mí me complica, porque tú comprenderás que Putin quiere un conflicto de largo plazo para que los gringos cambien de presidente, ojalá gane Trump o gane un republicano, y ahí esta discusión que ustedes me están planteando a mí, la plantean internamente en Estados Unidos por los grupos que de alguna manera dicen, ¿sabes qué más? No vale la pena llegar y seguir metiéndose en Ucrania. Entonces, eso opera, más allá de quien tenga razón, no nos metamos a quien tenga razón, eso opera en los gringos, eso opera para los gringos, claro, para decir, definamos esto ahora.
definamos esto ahora porque nos complica demorarlo, ¿te fijas o no? Así que, por lo tanto, escalemos. Claro, si lo demoran, Biden está fuera. Bueno, esa lógica es implacable. O sea, mientras mientras más se juegue con la tesis de que Biden pierde, gana Trump y todo lo demás, más va a escalar el conflicto ucraniano hoy. Más. Pasemos a Chile, pasemos a Chilito, a nuestro querido Chilito. Hoy día me sorprendió mucho ver una cosa que la ministra Vallejo creó, ¿no? El programa Gobierno Informa. Sí, claro. Socializar, mejorar, entregar información de los avances del gobierno, presentar los avances presentes. O sea, que el eslogan es presentes por un mejor futuro. Sociabilizar las ideas del gobierno. Esto me suena al Ministerio de la Verdad, Tomás, ¿o no? Lo que pasa es que efectivamente tú tienes, primero que nada, te quiero avisar, Televisión Nacional está quebrado. Así que por lo tanto no le sirve Televisión Nacional, ¿te fijas o no? En segundo término, la verdad es de que el gobierno tiene un problema de relato. Y ese problema de relato se agudizó la semana pasada con el cambio de gabinete, porque aquí ocurrieron tres hechos: el cambio de gabinete, la derrota de Marcel de la reforma tributaria y además Winnie the Pooh, y el acto ahí el día sábado con el año Winnie the Pooh, ¿te fijas o no? Y voy a partir con Winnie the Pooh porque ese es el tema que de alguna manera tiene más repercusiones políticas, a pesar de que los otros dos son más importantes. Winnie the Pooh demuestra de que una izquierda de apruebo dignidad está dividida. Por un lado, el PC se está desentendiendo de este gobierno, se está restando este gobierno. Y no solamente el PC, ¿eh? Ramón López, Andrés Solimano, dos economistas, uno fue asesor de Jadwe, el otro eventualmente un tipo muy ligado a Carlos Ominami. Jadwe tiene a marcó de Gabriel Boric hoy día en el programa La Voz de los que sobra. Jadwe. Después tú tienes Jadwe, después tienes a Marco Enrico Minami, pero no solamente ellos. Tú tienes a Guillermo Teller, tú tienes el PC que se te está desentendiendo del gobierno. Esa es la verdad. Y eso es lógico. Es lógico. Tú tienes un cambio de gabinete que favoreció a Marcel. El que verdaderamente definió el gabinete no es la Carola Toa, es Marcel. Primero que nada, porque no se definen los 5 ministros que entraron. Los 5 ministros que entraron son ministros poco importantes, de un punto, a salvo la canciller, pero son poco importantes en el manejo global del gobierno. No me puede decir que cultura, ciencia, tecnología, deporte van a ser efectivamente lo que te van a cambiar el eje o la estrategia de un gobierno. Entonces, la verdad, la cosa es que, y además los que entran son todos de un grupo muy ligado al MAPU. Así que, por lo tanto, son muy ligados actualmente a Marcel, propiamente tal. Por eso tienes a Nicolás Aguirre hoy día adulando a Boric en la radio cooperativa. Entonces, Marcel adquiere control del gabinete, a pesar de que adquiere control del gabinete, y además no se van 7 ministros que estaban controvertidos. No se va Jojo Jackson, no se va Antonio Orellana, no se va Grau, no se va el ministro de Educación, Ávila, no se va el ministro de Energía, Pardo, no se va, ¿cómo se llama la ministra de Minería? La Marcela Hernando, no se va el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que debieron haberse ido y no se van. Entonces, eso te va a generar una presión por un cambio de gabinete después de mayo, después de la elección del convencionales. Sí, que y eso genera que nos salvamos. O sea, vamos a seguir teniendo eventualmente un conflicto respecto al gabinete. Sí. Y en segundo término, tú tienes a Marcel debilitado por la reforma tributaria. Entonces, tú tienes a toda una derecha desesperado por llegar y apuntalar a Marcel para que no se descaiga. Y no tanto con Marcel, porque el problema es de Boric. Boric tiene un problema que sin reforma tributaria no tiene relato político. Y como no tiene relato político y no puede llegar y ordenar su gobierno si le van a ir a esta gente, él presiona a Marcel diciendo: o tú me haces una reforma tributaria, o de lo contrario, no tiene sentido que tú te quedes en este gabinete. Y no solamente no te quedes en este gabinete, sino que al mismo tiempo yo tengo un problema que no puedo resolver al otro lado. Entonces, Marcel aparece como un tipo eventualmente que tiene que rendirle a Boric para estos efectos. Entonces, tú tienes toda una derecha que se divide. Porque esta cosa no solo ocurre en la izquierda, ocurre en la derecha. Una derecha que se divide y tienes a Chile Vamos corriendo antes de la elección de mayo. Pues tú comprenderás que estas cosas no deberían discutirlas siquiera hasta la elección de mayo. Pero los tipos están corriendo para llegar y resucitarle la reforma tributaria y discutir los contenidos de la reforma tributaria. Y que no va a dejar satisfecho a nadie, porque la verdad la cosa es que el proyecto anterior está muerto. Y van a tener que llegar y cambiar la naturaleza del proyecto. Entonces,
Cuando tú tienes ese juego, tú tienes un gobierno que de alguna manera es falso, porque es como tú me estabas discutiendo respecto de las percepciones sobre el conflicto ucraniano. Acá en Chile está lleno una grilla diciendo, no, Marcelo está fuerte, no, el gobierno recuperó los 35%, no, está recuperando su público, tuvo buen manejo de los incendios, Winnie the Pooh, todos vamos a la Plaza de la Constitución. Y tú comprenderás que no es así. No es así, no es solamente no es así, no es así. Entonces, la verdad, la cosa es que tú tienes una especie de manejo para tratar de evitar protestas callejeras. Nosotros deberíamos estar en la calle. Este programa Gobierno Informa es para poder... Es para manejar, es para llegar y hacer la cosa al chavismo. Lo que ocurrió el día sábado eran los colectivos chavistas callejeros, acarrear gente. Lo hicieron en Iquique, lo hicieron en la Plaza de la Constitución. Pero además es muy histérico, muy rasca, tratar de que Boric aparezca con unas viejas fanáticas que le den un besito, actualmente, determinadamente. Esa cosa no funciona, te voy a decir, ¿te fijas o no? Fogueo de masas, ¿no? Ahí foguearse con la masa. Ahí. Puede ser que en el corto plazo te evite protesta, porque no hay liderazgo político callejero capaz de alguna manera de ordenar. No es Propul, no es Pancho Malo, ¿te fijas o no? O sea, yo no voy a ir a una manifestación callejera convocada por Pedro Pool, fíjate, no, ese Pedro Picapiedra, actualmente, una especie de figura vulgar, actualmente, de una cosa. Tú no puedes derrotar a Boric con una figura espejo de Boric hacia la derecha, esa cosa no va a funcionar, fíjate, ¿no? Entonces, tú tienes que pero la derecha ya está preparando candidata, ¿no? O sea, no solamente candidata. Yo lo que he dicho es que si tú miras el espectro hoy día, la plancha presidencial, descontándome a mí, yo tengo una reunión un rato más para discutir ese tema actualmente, pero la verdad las cosas que te voy a decir, descontándome a mí, actualmente es una plancha presidencial, imagínate con quiénes, actualmente con Kast, con Parisi, con Pedro Pool, con Evelyn Matei, con efectivamente Pamela Giles, con Artés, con Mer, y con una figura, no sé, no creo, pero y una figura eventualmente tipo, tú comprendes que esas cosas son un desastre. Ese gobierno termina... No, pero te aseguro... Como tú le decías, el Picapiedra con la camisa de flores, Orrego, que está... Bueno, eso es una cosa que es patente. Yo lo que quiero tratar de explicarte eventualmente es que eso no resuelve el problema del país. Y no solamente no lo resuelve, sino que en la práctica actualmente seguir manejando esta cosa indefinidamente. Entonces tú vas a tener una presión en la medida que la gente vaya internalizando este juego, ¿no? Porque la gente va desplegándose. En la medida que tú lo vayas internalizando, vas a tener una molestia por eso y te van a presionar grupos eventualmente para llegar y mejorar sus perspectivas y sus condiciones de acceso. Hoy día eso te da el gabinete, te da la masonería, eso te da la masonería que quiere entrar al gabinete, se te da los grupos del MAPU que quieren entrar al gabinete. Tiene a Nicolás Aguirre adulando a ¿cómo se llama? A Boric. ¿Tú crees una fecha por poder, en términos sistemáticos, en términos sistémicos, cómo está funcionando este gobierno, ¿por qué crees tú que está como no hay quien controla realmente el pool de jugadores dentro del gobierno? Porque la intervencionismo y como la manera era un pirámide. Es que antes, en el pasado, era una cosa muy piramidal. Pero hoy día hay stakeholders muy variados en Chile. En Chile hay stakeholders muy variados. Y son contradictorios. No es lo mismo actualmente hablar con gente que representa intereses alemanes en Chile que hablar con gente que eventualmente se relaciona con los gringos o con gente que se relaciona con los chinos. No es lo mismo eventualmente llegar y tratar con personas que eventualmente tratan con Europa que con personas que tratan con el Asia en Chile. Entonces los gallos eventualmente tienen enfoque muy mediocre. Más los empresarios que han perdido visión estratégica. Tú tienes a Nicolás Ibáñez dedicado a comprar propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Esa cosa no sirve para nada. Tú tienes a Parisi en Alabama, que tú comprenderás que ya a esta altura el tipo debiera ya haberse hecho amigo de probablemente todos los pastores evangélicos más ricos y sexualmente más vulnerables eventualmente de Estados Unidos, con el objeto de llegar y que los subieran arriba de un avión lleno de joyas para aterrizar en Chile eventualmente con toda su campaña financiada. Ya lo debiste haber tenido así. Y al contrario, tú tuviste a Rodrigo Peñailillo yendo a su exilio para estudiar inglés a Estados Unidos y ahora está en el banco, la Corporación Andina de Fomento en Bogotá. Tú comprenderás que es esa huevada. O sea, los chilenos están saliendo fuera de Chile. Ustedes son hoy día acaba de morir Jorge Edwards. Acaba de morir Jorge Edwards, pero lo que quiero tratar de... Sí, hoy día murió Jorge Edwards en Madrid.
en Madrid. Mira. Pero ustedes representan a esos chilenos que ya hace muchos años están fuera de Chile eventualmente y en cierto sentido hacen patria afuera. Pero estos otros son unos frescos, son retail, ¿te fijas o no? Son retail, son vulgares. Son retail, ¿te fijas o no? Entonces vitrinean así, entonces no sirven para nada. Tomás, ¿por qué lo que se escucha todo el tiempo en todas partes, todo el mundo lo comenta? ¿Cuál crees tú te da esta sensación de como Einstein decía que el tiempo es relativo, ¿no? Que se puede estirar como un chicle o no, ¿no? O hacer, o detener incluso. ¿Por qué la sensación de después de un año de gobierno es como una sensación en la cual todo el mundo está súper cansado y es como si realmente hubiera sido 4 años? Mucha gente habla de que este primer año ha sido eterno y parece ser como las vidas de un gato o de un perro, algo, no. Mira, la única razón por la cual hubo un cambio de gabinete ahora es porque la única razón por la cual hubo un cambio de gabinete ahora no es por el año, es porque el gobierno llegó a un acuerdo con los socialistas para llegar a tener una lista común para la elección de mayo. Y eso tenía como precio llegar y negociar el resto del gobierno, por así decirlo. Y la negociación salió mal porque los socialistas no salieron beneficiados. O sea, tú no puedes decir que José Miguel Insulza salió beneficiado, le sacaron a Gabriel Caspar, le sacaron a Antonio Rejola, perdió. No me puedes decir a mí que Camilo Escalona salió ganando en este cambio de gabinete, todo lo contrario. Actualmente. Ganaron gente del MAPU. Ganó Jaime Aguirre, ganó Alberto Van Claver, ganó la Jessica López, que fueron todos nombres puestos por Marcel. Y la verdad de las cosas que tú te das cuenta que la lógica detrás que los gallos no tienen espalda en el Congreso. Ninguno de esos 5 ministros tiene votos en el Congreso o son figuras electoralmente muy potentes. Este gobierno desde el 4 de septiembre, cuando perdió el plebiscito, viene con un problema de relato y viene con un problema de cómo llega y elabora eventualmente su derrota, por así decirlo. Tuvieron un cónclave en el mes de noviembre, y además no solamente un cónclave, hubo un cambio de gabinete inmediatamente después de la derrota. Tú tuviste ahí la incorporación de Carolina Toá y tuviste en enero otro cambio de gabinete porque tuvieron que cambiar la ministra de Justicia. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir efectivamente es que este es un gobierno que todavía no achunta y no asimila. Lo que tuviste desde el mes de enero, desde febrero, es que los gallos con motivo de los incendios pretendieron elaborar una estrategia popular para captar el voto de jóvenes populares despolitizados. Ahí es donde entra Fabricio Copano con el Winnie the Pooh. Ahí es donde entra Fabricio Copano en su programa en Estados Unidos en enero con James Corden. Ahí aparece el chiste cuando Boric va a la Asamblea de Naciones Unidas con Jimmy Fallon. Ahí aparece eventualmente el juego de darle a Boric algo que al principio lo descalifica porque lo hace parecer como un imbécil, pero paralelamente le da una escala popular despolitizada que le permite llegar y construir un branding. Le permite construir un branding que es rarísimo. Compara a Boric del Winnie the Pooh con Mujica, con Petro en Colombia, con la Cristina Kirchner en Argentina o con Lula en Brasil. Compáralos. No tiene nada que ver. Tú comprenderás que esto es una especie de izquierda eslavada, absolutamente convertida en una cosa intrascendente, eventualmente con un país que una izquierda estudiantil, inexperto, enseñanza media, inexperto y al mismo tiempo con una crisis política. Si esto digo una cosa, llega Juan Antonio Coloma al presidente del Senado. ¿Qué fuerzas se manejan ahí? Nada, si luego las mesas de las cámaras y el Senado no sirven para nada. Si lo único que significó algo fue Valdés. Valdés vistió el Congreso, si tú quieres, y le dio algún nivel de prestigio, por así decirlo. Pero era por él. Pero los presidentes del Senado y de la Cámara valen hongo. Ahora, un presidente del Senado o de la Cámara importa cuándo. Importa cuando las negociaciones en esas cámaras son entre bloques grandes. Cuando tú tienes una negociación grande, obviamente que la cabeza de esa corporación expresa una mayoría que es sustantiva. Y al ser una expresión de una mayoría sustantiva, ayuda al acuerdo general. Pero cuando las votaciones de estos proyectos se están perdiendo por la votación marginal de díscolos, la Viviana Delgado en Los Verdes Humanistas, la Pamela Giles, Gaspar Rivas, Gonzalo La Carrera, o el diputado tal o el diputado cual, eventualmente. En realidad el presidente de la Cámara o el presidente del Senado vale hongo, no sirve para nada. Álvaro Elizalde importó en tanto eventualmente Ángel Valencia obtuvo 2/3 de los votos.
y como obtuvo 2/3 de los votos, obviamente que la figura del presidente del Senado fue relevante en esa construcción de esa votación. Pero cuando tú no estás y estás en el margen y pierdes por un voto o algo por el estilo, y se te cae eventualmente la iniciativa en el margen efectivamente menor, la verdad de las cosas es que la negociación se traspasa a otros. O sea, mucho más relevante en ese Senado es Javier Macaya actualmente. Y parte de ese problema actualmente es que lleva a una división política que ya se está notando incluso en la convención. Fíjate que en estos días Jaime Rabinet se ha tirado en contra de la... Fíjate que todavía no está electo Jaime Rabinet, está corriendo una elección de mayo, ¿no? Pero él se tira en contra de los expertos por el decálogo de los 13 puntos que votaron hace 2 días atrás eventualmente y que significó que el capítulo de las Fuerzas Armadas queda fuera de la Constitución. Y esa cosa llevó a Rabinet a llegar y decir, estoy en desacuerdo. Bueno, tú tienes una grieta en la derecha, eso es lo que quiero decir. Esa grieta en la derecha se te está ya contaminando la convención, que hasta ahora era todo Wendy, se sacaban fotos, iban con corbata, eventualmente escondían los tatuajes, estaba todo el mundo feliz, Wendy, por así decirlo, pero ya tienes divisiones. Wendy. Estaba todo Wendy, pero ahora tienes divisiones políticas ya. Bueno, eso es este año. Y yo lo que yo discuto con mis amigos es que yo no creo que el juego político es capaz de soportar o manejar o barajar o controlar el malestar que eso significa. Yo lo que he sostenido actualmente es que ya deberíamos estar todos en la calle protestando, por así decirlo. Y no lo estamos. Esto debería ser parecido a Brasil, parecido a Colombia, esto debería ser parecido a Perú, esto debería ser parecido incluso a Argentina, pero no lo somos. Y la verdad, Francia, pero no lo somos. Entonces, yo lo que quiero decir es que en algún momento eso se te va a dar, ¿te fijas o no? Y se te va a dar porque este juego político no te resuelve ninguno de los problemas que de alguna manera podrían motivar ese descontento, que son la inseguridad, el tema migratorio, el tema eventualmente económico, el ciclo de empleo, eventualmente. O sea, esas cosas no te lo está resolviendo. Por eso tiene a la Pamela Giglio apareciendo de nuevo con un 6º retiro, ¿te fijas o no? Y ahí es donde los tipos efectivamente agitan su juego, ¿te fijas? Entonces, ese juego político chileno actualmente solamente enreda. Por eso no lo entiende nadie fuera de Chile. Es un juego político que en realidad, si tú lo miras... Mira, un amigo mío alemán hoy día me mandó un audio por WhatsApp diciéndome que él veía que Boric se estaba volviendo más pragmático. Yo discrepo eso. No se está volviendo más pragmático. Y la verdad de las cosas es de que este gobierno sigue siendo un gobierno minoría. Y como es un gobierno minoría, no tiene pretensiones de cambiar. Porque la rareza chilena es de que en un gobierno, con el problema que tiene el chileno, lo que debería tener es 1 de 2 soluciones, pues muchachos. 1 de 2 soluciones, o 3. O debería hacer lo que hizo Italia, actualmente con Mario Draghi, que arma un gobierno tecnócrata y le da respaldo político por 2 años, actualmente ese gobierno tecnócrata. O hace una cohabitación a la alemana entre el SPD y la CDU, actualmente, y hace la cohabitación que hizo la Merkel. O de lo contrario, interviene el gobierno griego con Syriza. Intervienes el gobierno griego con Syriza y lo sometes eventualmente a Bruselas. Eso es lo que ocurre en cualquier país del mundo con los problemas políticos chilenos. ¿Pero qué es lo que ocurre en Chile? No, vamos a hacer la solución a la piñera. La solución a la piñera es que vamos a llegar y permitir este gobierno de minoría. Vamos a permitir a Boric con Winnie the Pooh. Y vamos a llegar y justamente sostener a Marcel y vamos a vetar las iniciativas desde el Congreso. Yo argumento que eso no funciona. Yo lo que estoy tratando de decir es que eso no funciona. Yo lo veo así, y para traducirlo en palabras pobres, lo veo como que mejor salimos a jugar al luche. Bueno, tratan de distraerte. Todo esto es una distracción. A eso me refiero. Y esta distracción no te copa eventualmente las ansiedades políticas del país. No te las copa, porque además los índices de electoría de los medios de comunicación donde se despliega esto son muy bajos, porque en realidad nadie entiende nada. Si nadie entiende nada. Esta cosa nos está midiendo en función de racionalidades, ¿te fijas o no? Hay un hecho que ocurrió en la semana que yo realmente no entendí nada. Yo vi que el director general de Carabineros, a causa de lo que ocurrió con este cabo en Concepción, ¿cierto?, que falleció después, él salió con un discurso. Tiene una reunión con la Carolina Toá, con la ministra del Interior, y sale con otro discurso. Yo ahí no entendí nada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tú tienes toda razón.
Tú tienes toda razón. Tú tienes al general Yáñez, que es un hombre muy débil, eventualmente, que ha terminado capturado por este gobierno. Y además, el gobierno no solamente lo capturó, sino que además le dio migajes, que el cambio del uniforme, eventualmente, mientras le quitaba atribuciones y se las daba a las Fuerzas Armadas en materia ordinaria. Esto debería ser una función de Carabineros, no de la Fuerza Armada. Y la verdad, las cosas es de que los tipos se lo quitaron y él aceptó. ¿Ya? Ayer me daban una cifra, y no sé si son ciertas o no, son 13 carabineros muertos en el año por distintas causas. Y tú tenías esta muerte de un carabinero que tú comprenderás que te debería llegar y abrir una discusión sobre procesos eventualmente y manejo de situaciones de contingencia, por así decirlo. Y te debería llevar a discutir las normas sobre uso de fuerza, por así decirlo. Pero no. Entonces ahí no hay otra alternativa a Yáñez eventualmente de llegar y darse cuenta que tiene una ruptura con su suboficialidad, que es muy fuerte. Porque además esto viene de años, desde después de la muerte de Bernales, que tú tenías toda la superioridad de Carabineros que ha estado en puro escándalo, así que hemos cambiado Estado Mayor de Carabineros como 4 o 5 veces ya, efectivamente. Entonces la verdad, las cosas que los gallos no han sido capaces de hacer cargo. Entonces tú tenías a General Yáñez que tenía un problema interno. Entonces toda la cosa que vas a tener que salir públicamente en fuerte. Y el gobierno le cobra su dependencia. Le dice, usted no me habla. Usted no me habla con ese tono. Usted no me habla con ese tono y usted cambia su discurso, por así decirlo. Y tú no tienes una autoridad de Carabineros eventualmente validada. Entonces tú tienes una situación en donde por un lado la población tiene simpatía por Carabineros, por otro lado tiene una enorme crítica a este gobierno por su manejo de orden y seguridad. Y tú tienes al mismo tiempo una polémica enorme que lleva a decir, ¿sabes qué más? ¿Qué van a hacer? Y los tipos lo toman políticamente. Entonces, esa cosa no te va a funcionar. Por así decirlo. Cabrón. ¿Andrés? Estoy aquí. No, yo quería hacer una pregunta. Está en otros temas. Mucho rato está con cara de preocupado, está con cara de No. Lo que pasa es que yo aún me quedé bailando la cumbia de Biden, que hablaste hace un rato, pero no, volviendo al tema de Chile, Tomás, ¿por qué? Este ha estado en otro tema. Ha estado escribiendo, entonces ahora va a meter un tema que probablemente tú y yo ya yo te voy a hacer la pregunta. No, yo quiero saber esto. No, que Andrés, déjalo. Andrés, ¿qué quieres preguntar? A ver, ¿qué quieres preguntar? Eres huevón, Tomás. Listo. ¿Sabes qué huevón es amigo? Es una palabra bonita, si no es una palabra ofensiva. Sí. Amigo. Según la Academia. Tomás, estuviste hablando mucho del tema de Mario Marcel, todo el tema de la economía y todo el tema. A mí realmente hay un tema que me preocupa y es, se ve claramente que va a haber un candidato de derecha populista y este candidato de derecha van a haber varios candidatos populistas. No, está claro, pero va a haber varios candidatos populistas. Sin duda. No uno principal, van a haber varios. Sí, bueno, va a estar Parisi, va a estar ¿cómo se llama este otro? Bueno, ahora Matei, va a estar el Meo. No, pero populista. ¿Tú quieres que yo te diga cuáles son los candidatos populistas? No, va a tener Pedro Picapiedra, va a estar el Pedro Picapiedra. 4 candidatos, vas a tener 4 candidatos populistas, a 5. Vas a tener a Kast, porque es Vox. Vas a tener la candidatura de Kast que va a representar Vox. Vas a tener a Parisi. Vas a tener al mismo tiempo a Pedro Pulo o algo parecido a eso. Vas a tener a Meo. Vas a tener a Artés. Vas a tener al mismo tiempo a la Pamela Giles. Artés, y vas a tener a la Pamela Giles. 6 candidatos populistas. 6 candidatos populistas. No te perdáis. Eso aparte del candidato del gobierno, eso es aparte del candidato del gobierno y eso es aparte del candidato Chile Vamos, de los partidos tradicionales. Eso es aparte de los partidos tradicionales. ¿Sí? Y tú lo que vas a tener es un desplome político de la izquierda y un desplome del gobierno. Y tú vas a tener, producto del proceso constituyente, un desplome de Chile Vamos. Entonces, dable suponer que la elección se te va a dar en el otro lado. Por eso el estímulo va a ser presentarse. No, yo tengo ganas de estar en esa papeleta, pero yo no voy a ser un candidato populista. Pero lo que quiero tratar de explicarte es de que la lógica indica que vas a tener muchos candidatos populistas.
sea, aquí el incentivo es hacer populista. Sí, es el incentivo. Lo sé. O sea, tirar chaya a lo loco, tirar chaya a lo loco, y en una de esas Bukele, por eso tiene a Rodolfo Carter eventualmente desarmando casas de narcotraficantes. Quieren dar la imagen de Bukele. Eso es lo que quieren hacer. Quieren dar la imagen de Bukele. ¿Tú crees que Bukele es la solución para Chile? Imagínate un Bukele. No, yo lo que he dicho son dos cosas. Que hay que salir de Weimar sin caer en Hitler. Y en segundo término, hay que levantar un Ibáñez para no caer en Bukele. Pero piensa que Bukele no es Hitler y tiene un 87% de aprobación. Bukele es distópico. Bukele es distópico, totalmente distópico. Bukele es chavista, Bukele es Putin, Bukele es criptomonedas. ¿Qué? Bukele es destruir el Estado de Derecho o una noción de Estado de Derecho, es la acción directa, es meter a 60.000 personas presas. ¿Cómo es Bukele con su relación con China? Porque él no ha plagado de cámaras por todos lados. Rusia, este es pro-Putin. Ya, pero este es uno lo que dice junto con Nicaragua. Este es uno lo que dice junto con Nicaragua, Bolivia, Venezuela, que en la resolución última en febrero con motivo de las Naciones Unidas por el tema ucraniano votaron a favor de Rusia. Es una cosa impresionante. Ni siquiera se abstuvieron. Entonces, lo que yo quiero tratar de decir efectivamente para este efecto es de que es un gobierno actualmente que realmente es muy manipulador, efectivamente, además, basta verlo. O sea, nunca confíe en figuras tan perfectas. No, sin duda, pero el paralelismo con Chile... el paralelismo con Chile, y perdóname que siga en el tema, el paralelismo con Chile, el buquelismo como hará bombo y platillo en Chile, no creo que de la mano de Pamela Giles, pero sí... No da bombo y platillo en Chile. Chile tiene techo. La mano de Kass, mi argumento... probablemente incluso ya se podría decir que la Evelyn Matei podría llegar a simpatizar con una cuestión así. No, yo lo que... No, eso es más Rodolfo Carter. Son las figuras como menores de alcaldes que quieren dar esa impresión. Pero lo que quiero decirte, que efectivamente el discurso Bukele, ¿dónde vende? Vende en Honduras, vende en Guatemala, vende en República Dominicana, vende al mismo tiempo en Perú, vende en Colombia. Esos son países que son muy sensibles al discurso Bukele. Vende en Brasil. Fíjate que vende en Brasil. Sí. Vende en Brasil. Yo lo que quiero tratar de decir... Escuché un discurso, un análisis de unos argentinos hablando de Bukele, aplaudiéndolo a rabiar, diciendo que Bukele es la única solución para Argentina. Pero eso es Milei. Y Milei yo no creo que tiene viabilidad para convertirse en presidente de Argentina. Va a llegar y ayudar al kirchnerismo, Milei. Si es por Milei, va a ganar el kirchnerismo actualmente. Eso sin duda. Pero no, que yo no creo que el kirchnerismo debe ganar. Yo creo que el kirchnerismo debería perder. Más es que esta bruja actualmente va a ser candidata presidencial. Sí, bueno, la verdad de las cosas es que ella tiene pretensiones de ser la candidata al peronismo. ¿Cómo? Sin duda, pero Tomás, en términos de Chile, ¿quién crees tú que está mucho más cercano del buquelismo de todos estos candidatos? Sí, ¿sabes lo que jode a Bukele en Chile? Lo que jode a Bukele en Chile es Pinochet. Esa es la verdad. Las únicas figuras que calientan una regresión parecida a Bukele son gente del mundo pinochetista. Y tú comprenderás que apenas eventualmente haga la asociación Bukele-Pinochet, eventualmente esa cosa jode, por así decirlo. Jodió Kass, no va a joder efectivamente a cualquier otro. Entonces, la verdad de las cosas es que por eso los tipos tienen dificultades para llegar y meter la imagen de Bukele. Pero el populismo no solamente es un populismo de ese tipo. Lo que vas a tener son figuras que están jugando fuera, tirando la pelota fuera de la cancha. Eso es Pamela Giles, eso es Meo, eso al mismo tiempo es, ¿cómo se llama? Es cualquier otro, Artés, y es también dentro de Chile Vamos, figuras como Rodolfo Carter actualmente. Esos tipos creen que tú puedes llegar y construir un liderazgo presidencial desarmando casas. Es el punto, tan loco. Si yo te voy a decir sinceramente de que en esta vuelta, por eso yo no creo que Rodolfo Carter va a ser el candidato a Chile Vamos.
Y ahora recién acaban de meter en un comité con Evópoli a la Jimena Rincón con Matías Walker, así que por lo tanto esos grupos valen hongo también. Y vale hongo, Christian Banker y toda esa gente actualmente. Valen hongo. Bueno, es que a mí me ha complicado esa gente. Esa gente son en parte responsables de por qué yo no logré estar en la papeleta el año antepasado. Esos son el mundo de Sichel. Esas son la misma gente que estuvo con Sichel. La misma gente que estuvo con Sichel. ¿Pero esta gente te hace bullying? ¿Te bulinean? O sea, lo único que quieren es que yo no esté en la papeleta. Tú comprenderás que... pero me pregunta en términos estratégicos, ¿por qué tú no estás invitado en debates con, no sé, Christian Banke o... Porque no quieres? Yo tengo que convertir eso, a ver, a mí me da lo mismo Banke. Tú comprenderás que hoy día tú llevas a Banke a cualquier lugar y vale hongo, da lo mismo, lo llevan de repente a una radio, actualmente. El impacto de esas figuras son iguales a cero menos, te voy a decir efectivamente. Así que por lo tanto, no me preocupa. Lo que yo tengo que lograr es todo lo contrario. Yo tengo que lograr el que me ninguneen como un activo político. Yo tengo que lograr de que no me victimización. Porque no quieren, porque quieren un empleado. Andrés, los grupos que están, fíjate que la gente que está detrás de Banker son la gente de nada, son los empresarios. Esa gente no quiere más que un empleado, quieren un Boric de derecha, eso es lo que quieren. Quieren efectivamente el piñerismo, ese es el piñerismo. Anda a ver la Sofofa. El piñerismo la Sofofa está corriendo la hija de Andrés Navarro. Anda a ver, al otro día me preguntaron dónde estaba la CUT. La CUT la nombraron embajadora en Argentina. Anda a ver dónde está el presidente de la CPC, está corriendo como candidato en Rancagua. Esa gente no vale nada. Yo lo que quiero tratar de explicar es que de un punto de vista real, estar en vitrina en este momento no te significa nada. Nada. Para estos efectos no dependo de que yo pueda estar en la papeleta de esa vitrina. Eso es lo que yo te he dicho varias veces, Andrés, yo te he dicho muchas veces eso. Si hubiera sido por vitrina, nosotros hubiéramos tenido un gobierno en este momento presidido por Joaquín Lavín y que la figura alternativa sea Daniel Jadwe y que de senador por Santiago tendría a Francisco Vidal. Eso estaba en los matinales todos los días. Sí, todos los días. Sí, es verdad. Todos los días. Todos los días se pensaba que Jadwe iba a ser presidente. Sí. Y no le resultó. No. Pero no le resultó. Desaparecieron, los borró. No resultó. ¿A dónde está el señor Chaín ahora? ¿A dónde está Alejandro Navarro, que era financiado por Chávez? ¿Dónde está? ¿Dónde está Alejandro Navarro? Por favor, dígame dónde está Alejandro Navarro. Entonces, cuando tú me dices a mí, yo no estoy en esos medios, por supuesto que no estoy, yo no te estoy diciendo que eso no me hace daño, me hace súper daño. Pero lo que quiero ahora decirte es que yo tengo que convertir eso en un activo. Lo tengo que convertir a mi favor. Y la verdad, las cosas que quiero decirte es que figuras políticas que me formaron a mí estuvieron muchos años vetados. Tomic, Valdés, no los mostraban jamás. Y la verdad es que esa cosa lo terminó favoreciendo Valdés, por así decirlo, porque lo terminó convirtiendo en una figura un poco que trascendió, por así decirlo, políticamente. Sí, más iconográfica, ¿no? Yo tengo que llegar y lograr algo parecido, por así decirlo. Entonces, yo no te estoy diciendo esa es la estrategia. O sea, lo que pasa es que es una estrategia que depende de plata. O sea, en el fondo yo tengo que llegar y levantar las lucas suficientes como para que haya un grupo de gente que crea que yo debo estar en esa papeleta, que puedo hacer una diferencia. Podríamos empezar a hacer una colecta, ¿no? Yo creo que las colectas en 3 años se pueden hacer de montos chicos, sí. Esa es la discusión que voy a tener. Pero tenéis como la misma idea de Bernie Sanders, como $27 por cada persona como máximo. Es que salvas que esto no cuesta tanta plata. Nosotros con los productores que trabajaron conmigo el 2021, nosotros teníamos todo un diseño que costaba, tú vas a decir, esto es mucha plata, pero no es mucha plata. O sea, 100 millones de pesos no es mucha plata. No, obviamente que no. 100 millones de pesos actualmente, te lo voy a decir. Con una candidatura no es nada. O sea, no es nada, 100 millones de pesos no es nada. O sea, para comprar no para una candidatura, es para estar en la papeleta. Es que distingamos un punto de vista, distingamos lo que es la campaña a estar en la papeleta. Estar en la papeleta no cuesta mucha plata. Es más, el PDG armó su partido sobre la base de hacer un crowdfunding eventualmente. Y no solamente eso, estuvo Gino Lorenzini antes y al mismo tiempo tuviste a Cristian Contreras. Estos gallos han convertido estos partidos en pymes. Yo no pretendo armar un partido político, no pretendo llegar y justamente hacer una cosa con eso, porque además terminan haciendo abusos y se roban la plata. A mí no me interesa robar la plata. Se compran calcetines, que se pasan a... Yo no hago esa lecera, y la verdad las cosas que yo destino la plata para lo que necesito y nada más. Y la verdad las cosas que efectivamente, además ni siquiera las administro yo, para serte sincero, yo no soy un buen gestor de plata. Entonces, la verdad las cosas se lo checo eso a una persona que entiende. Pero lo que te quiero decir efectivamente, en 3 años esas plata se pueden levantar.
Y no solamente se pueden levantar, sino que al mismo tiempo tú tienes razón. No tienes por qué llegar y a pedírselo a los grandes empresarios. Y esos empresarios no me van a ayudar. Esos empresarios grandes a mí no me van a ayudar. Esa es la verdad. Entonces yo ya los desconté, por así decirlo. Yo no voy a volver a ir a hacer un besamano, efectivamente, como he hecho en otras oportunidades, rogándoles poco menos que eventualmente me levanten las lucas para una cosa tan natural. Eso no tengo por qué. Y eso me va a permitir a mí tener un poquito más de libertad. Mira, ¿pero eso no es dispararse los pies? ¿Cómo? Eso no es dispararse en los pies en el sentido de que siempre está bien que alguien que tenga lucas... No, ahí ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes cuándo aparecen? ¿Sabes cuándo aparecen? No, se aparecen todos. ¿Sabes cuándo aparecen? Eso me pasó en el 2013. Apenas me inscribí, apenas logré estar en la papeleta, aparecieron todos. Todos. Pero todos. Ahí empiezas a recibir llamadas que no has recibido en años. La política chilense, pues, my friend. Porque así son. Entonces tú tienes que llegar a entender de que tú estás en una cosa que no puedes depender de ellos. No puedes. Entonces yo tengo que convertir todas las cosas que hace que la gente diga, por Dios que está cagado Tomás, en un activo. Yo no estoy cagado. Simplemente estoy en este momento en una dinámica que de alguna manera estoy cancelado, que es distinto. Y esa cancelación es producto de algo, porque hay un temor político de los grupos que están detrás de esas intenciones que te llevan a los tipos de decir, Tomás no puede aparecer. Bueno, eso significa que en realidad le tienen temor a eso. Hubo una discusión para el plebiscito del 80. Perdón, el plebiscito del 80, para la Constitución, en la Junta Militar. Jaime Guzmán le dijo en esa oportunidad, actualmente en el gabinete, él no era parte del gabinete, era asesor externo de la Junta, pero él discutía con ministros del régimen y dijo, no podemos poner a Frei Montalva en la franja. Si ponemos a Frei Montalva en la franja, perdemos el plebiscito. Y tenían toda la razón. Bueno, yo tengo que llegar y lograr algo parecido a eso. Yo tengo que llegar y lograr eventualmente que me tengan miedo, por así decirlo, y de alguna manera ese miedo convertirlo en un capital político. Es un desafío. No es fácil. Una pregunta, Tomás. ¿Por qué esta gente? Porque estuvo... Esta gente. Me refiero a esta gente, a estos que financian, a los que te tienen miedo, ¿cierto? No, es que no soy paranoico. Yo no creo que me tienen miedo. No. Hay gente que me tiene buena, pero te voy a decir cómo operan. Yo te voy a decir cómo operan. Yo te voy a decir cómo operan. A mí hay algunos que me tienen buena. Yo te voy a decir que me tienen buena, a los que me tienen buena, porque hay gente que me tiene mala. Pero déjame terminar la pregunta. Porque tiene un concepto. Yo tengo una estrategia buena para Tomás. Ahí la digo antes que Tomás se ponga a hablar. Ya, espérate. Por ejemplo, estuvo este tipo que a mí lo tuvimos acá también, Artés. O sea, yo no entiendo cómo estuvo la papeleta. Pero resulta que... Porque es un peón de Piñera. Y le pone, es un peón de Piñera. Es un peón. Tú tienes mal, pero eso es lo que le pagan. Eso es lo que le ponen las lucas. Claro, pero yo quiero preguntar lo siguiente, todavía no hago la pregunta. ¿Por qué le temen a tu sinceridad, Tomás? No me temen a mí. A mí me carga hablar de que me temen a mí. ¿Por qué no? O sea, yo digo, ¿por qué no me colocan? No me colocan porque soy irrelevante, sino que no me colocan porque produzco un impacto. Y el impacto que ellos quieren evitar con que yo aparezca actualmente es que les quito un nicho. ¿Y por qué les quito ese nicho? ¿Por qué les quito el nicho que quieren jugar? Yo te voy a decir por qué. Porque resulta que cualquier tipo que no esté asociado a Bachelet o a Piñera en los últimos 16 años y que de alguna manera se maneje relativamente bien en temas públicos, sea relativamente moderado, tenga experiencia, testimonio, no tenga boleta food y no sea descalificable, ese gallo, sea quien sea, puede ganar la elección presidencial. Cualquiera. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es el problema? Pero déjame terminar. ¿Sabes cuál es el problema? No hay muchos que cumplan esa condición. Claro, no tienes tejado de vidrio, entonces claro, no tienes tejado de vidrio, así es que ese es tu gran activo, ¿no? Claro. El gran activo es que no tenés yayita. Por eso los hueones me joden con el tema sexual, mi cama, por eso los hueones me joden con la bicicleta. ¿Qué tema sexual y de cama? Eso nunca lo he escuchado. No, ¿Qué dices que esa hueá me pasa. Yo soy el hueón, yo parezco ser el hueón que ha tenido una vida sexual más intensa que cualquiera. Yo leo todo lo que escucho de mí. Por Dios que lo he pasado bien, por así decirlo. Nunca he pasado bien. ¿Pero tenís testimonio? ¿O es así porque te las tiran ahí del sacar del chat? O sea, yo ya la verdad la cosa es que me da lo mismo. Lo que te quiero decir efectivamente es que los gallos conmigo son muy hostiles. Llevo un mes, desde febrero, con redes sociales muy hostigosas hacia mí.
desde una discusión desde que yo critiqué a Boric arriba de una bicicleta yéndose a Maipú después de los incendios como guía turístico, los posteos por Nirvana, desde Winnie the Pooh con Copano, desde la discusión de la Connie Valdés, la subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, eventualmente la transexual. Después la ley TEA, después cómo se llama de la ley, pero no nos quedemos en la ley TEA, no, he tenido discusiones por la discusión sobre la Toti Orellana, la Marta Orsini, he tenido la discusión con la Ana Uriarte, he tenido la discusión por... Todo mal. Mira, te voy a leer algo, un mensaje que te mandaron, que te lo manda Hakan Akbas, que es un diplomático de Medio Oriente, y que dice: le dije a mi hijo que voy a escoger a una mujer, a una chica para que se case, y él dijo no. Y luego le dije, pero es la hija de Bill Gates. Entonces dijo, bueno, si es la hija de Bill Gates, ok. Llamé a Bill Gates y le dije, quiero que tu hija se case con mi hijo. Bill Gates dijo, no. Entonces él le dijo a Bill Gates, pero es el presidente del World Bank. Entonces dijo, bueno, sí, me interesa. Entonces, luego llamó al presidente del World Bank, estaba hablando con el presidente del World Bank, y le dice, quiero que nombres de CEO a mi hijo. Y el tío le dijo, ¿estás loco? No. Y le dije, bueno, pero es que mi hijo es el hijo, el son-in-law, ¿cómo se llama? El novio. El nuero, ¿cómo se llama? No. De Bill Gates, el yerno. Sí. El prometido. Es el yerno, su yerno es Bill Gates. Entonces el tío le dije, bueno, ok. Bueno, eso es Chile. Tienes empresarios que no tienen capital, que no tienen espalda, no tienen capital, que llegan afuera diciendo en buena cuenta, te vendo el litio, te vendo mis recursos naturales, te vendo el Chile eventualmente. Sí, la te pasada, vendo los y hace unas pasadas alucinantes. Bueno, yo te quiero llegar y decir efectivamente que eso ya se agotó. Y no solamente se agotó, sino que en la práctica estás teniendo dificultades eventualmente para poder llegar y hacer tu propia juego económico. El litio hoy día está bajo una discusión geopolítica, no solamente el chileno, sino que el argentino. Fíjate que los diplomáticos argentinos acaban de llegar y tener reuniones con el encargado actualmente del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Actualmente. Los tipos en Estados Unidos están discutiendo sobre el litio como están discutiendo sobre Huawei, o sobre TikTok. Entonces, lo que yo te quiero llegar y decir que viene una racha en donde los chilenos que creen que pueden ser filibusteros y pueden llegar y ser fenicios y de alguna manera navegar, entonces, no les va a resultar. No, les van a pasar por encima. No les va a resultar. Estados Unidos ya dijo que está cuidando, que ya está con los ojos puestos para cuidar el litio en Chile, Bolivia y Argentina, que no se lo tienen que tocar. Bueno, esa es una sesión del Senado que ocurrió la semana pasada, para que tú sepas. Sí, ocurrió la semana pasada. Lo que te quiero tratar de decir efectivamente que todo ese tipo de cosas son stakeholders, son personas que tienen intereses en Chile que llegan y favorecen sus intereses. Bueno, yo no creo que Chile tenga masa crítica suficiente como para llevar esa discusión adecuadamente y no tiene liderazgo político en su gobierno para entenderlo. Mientras tanto, siguen avanzando y las ventas siguen ocurriendo y el poderío se sigue... Ojalá... Te voy a decir con todo, yo ojalá que nosotros aumentemos producción. Si mi problema con este gobierno que tiene en este momento una incertidumbre respecto de la propiedad del litio que está generando efectivamente el hecho de que se está bajando la producción. Tenéis que aumentar la producción. Si nosotros somos relevantes en la medida que extraemos minerales, no en la medida que alguna vez discutimos huevadas, ¿te fijas? No en la medida que discutimos huevadas. Tú tienes que llegar y dar un ambiente favorable a las inversiones, un ambiente eventualmente correcto en materia de regulación del mercado capital y tienes que tener una economía que crezca, por así decirlo, y produzca y que tenga todo el mundo más o menos la misma onda, por así decirlo. Pero no lo tiene, porque todos los capitales chilenos están fuera de Chile. Entonces, ¿cómo creen que eventualmente van a venir para acá? Al final van a llegar los únicos gallos que quieren llegar y llegar. Van a llegar los iraníes, van a llegar los chinos, van a llegar eventualmente otros huevones. Van a decir, más, démenlo por chaucha. Otros amigos van a llegar. Por eso, amigos, hemos llegado al final. No, faltan 4 minutos. ¿Me porté mal o no? Ustedes son muy, es que ustedes son muy prorrusos. Nosotros somos completamente prorrusos, pero lo has pillado. ¿Sabes cómo? No somos prorrusos para nada. Para nada. Somos unos hijos de Putin.
Somos hijos de Putin. Además, eran tan eran antivacunistas y ahora son prorrusos. Pero Tomás, mira, el tema, no podemos hablar de lo que acabas de decir, nos pueden cortar el pelo. Ya entendí. La has cagado, pero verde, pero no importa, vamos a intentar editarlo. Es que no va a pasar eso, no va a pasar. Si yo creo que ya la psicosis con respecto a todos esos temas actualmente yo creo que ya han relajado la vena, ¿no? ¿Tú? Bueno, vienen unas tormentas áridas para el doctor aquel de Estados Unidos. Bueno, pero eso es una discusión que tiene que ver con el ciclo electoral gringo. Esa es la discusión. Lo pillaron mintiendo ahí un montón y bueno, en fin, se va a aclarar ese tema, se va a saber la verdad y finalmente, Tomás... Yo creo que va a ser motivo de discusión por años actualmente. Como la muerte que mató a Kennedy. Esto va a ser como quién mató a Kennedy, esto va a ser igual que quién mató a Kennedy. Exacto, y cómo se cayeron las Torres Gemelas y todo este tema, ¿no? Tú sabes que más importante la pregunta, para los que han vivido desde esa fecha, porque yo tengo amigos míos que tienen esa edad, así que por lo tanto, la discusión no es quién mató a Kennedy, sino que dónde estaban cuando supieron que Kennedy murió. Es una cosa impresionante. Es como, claro. ¿Dónde estabas tú cuando te avisaron que murió la reina Isabel? Por así decirlo. Claro. Una cosa impresionante, una cosa como... ¿Dónde estabas tú cuando se cayeron las torres de...? Te voy a decir, ese mismo día yo me estaba levantando con el objeto de ir a una comisión. Yo estaba en Santiago, en mi departamento, entonces estaba yendo al Congreso para discutir ese día la votación del informe de la investigación que yo motivé de las tarifas eléctricas del lago, que las llevé a un panel en la Cámara de Diputados. Y se votaba en la comisión el informe mío. Entonces me estoy levantando y estoy viendo esta cosa y quedo helado y voy ciertamente al Congreso actualmente, pero ese es el día. Sé exactamente lo que hice ese día. ¿Sabes dónde estaba yo? Celebrando. Yo estaba en Lima. Ese día me levanto, me fui a trabajar ahí, estaba en Miraflores, me fui a Surquillo, a la empresa que estaba trabajando yo trabajaba en Fluor, en un proyecto que era Yanacocha, y los dueños del proyecto eran Newmont, the gold of the world. Y se cayó Newmont con las torres. Ese día fue el martes 11 de septiembre. El viernes estaba en el aeropuerto de Santiago. Ese viernes, no había nadie. No, con 90 kilos de maleta. 90 kilos. Me tuve que ir de Lima porque se cayó el cuartel general de la empresa con las torres. Ahora contéstame, Andrés, ¿por qué estabas celebrando si esto fue en la mañana? Yo no sé qué es lo que puedes estar celebrando en la mañana, tú, efectivamente. No. Nosotros sí estábamos celebrando de una manera, pero brutal. Estábamos en la playa, en Barcelona, y precisamente andábamos, no era la mañana, era la mañana de allí, pero era la tarde nuestra. Y nosotros estábamos celebrando absolutamente en una bacanal brutal, o sea... Y luego, esto es septiembre, esto debió haber hecho frío en Barcelona en ese momento, ¿no? Estaba bueno todavía, estaba bastante bien. No, Barcelona, octubre, verano todavía. Sí, bueno, y la cosa es que septiembre, es como marzo de Chile, septiembre en Barcelona. Y bueno, y recuerdo que muchos antiamericanos celebraban brutal, o sea, era como todo el mundo, o sea, la fiesta subió de tono precisamente por la destrucción de las torres. A mí lo que me sorprende es... Yo tengo muchos amigos míos que están en Nueva York. Yo tuve muchos amigos míos que estaban en Nueva York. Así que en el camino de Santiago al Paraíso me dediqué a llamar por teléfono a amigos míos que estaban en Nueva York y saber cómo estaban. Eso es la verdad. Eso es lo que hice. A mí lo que me sorprende en la noticia que habla aquí el colega es que en las bóvedas de la parte baja de las torres habían bóvedas con oro y todo ese oro desapareció, no lo sacaron. Y lo sorprendente es que encontraron luego los pasaportes, después de mirar todo lo que pasó, encontraron intactos los pasaportes de los tipos que conducían el avión. Qué cosa más rara, ¿eh? Qué cosa, que podrían incluso identificar sus nombres y todo. ¿Cómo se llama eso? Era como saber toda la trayectoria de ellos a través de los pasaportes, supieron todo por dónde pasaron. Se demolió, se perdieron toneladas de oro, se demolió este enorme edificio, imposible de demoler, pero bueno, se demolió y aún así encontraron los pasaportes.
Encontraron los pasaportes. No, pero no solamente fue una tragedia, desde un punto de vista psicológico. Yo conocí ese edificio. Además, yo tengo mucho vértigo. Yo entré a ese edificio, el año, habrá sido el año, yo te diría que esto fue el año... Las dos torres eran para cagar. Yo creo que fue el 86, yo subí a una de esas torres arriba y fuimos hasta el último piso, el 86 arriba. Y yo le tengo miedo a la altura. Y la verdad las cosas es que... no solo a las alturas, tienes que decir. No, pero me genera angustia actualmente estar en un espacio tan arriba. Y la verdad de las cosas es que conozco el lugar. Entonces, la verdad de las cosas es que cuando se caen estas torres y pasan años discutiéndose qué es lo que iba a hacer con el objeto de reemplazar el proyecto, por así decirlo, y deciden llegar y hacer 4 torres chicas, por así decirlo, que son enormes, pero 4 torres que no son del mismo dimensión y hacen este zócalo eventualmente por debajo. Sí, es que realmente en la psicología del país, la psicología del país para siempre. Y la verdad las cosas es que esa fue la finalidad del atentado. La finalidad fue con el objeto de llegar y vulnerabilizar a los gringos. Tú hablas del autoatentado. ¿Estás hablando del autoatentado o de otro atentado? Bueno, no, yo no creo. Yo no creo en eso. Tomás, ¿viste? No, esa es la tercera conspiración. Si ustedes son muy pro Putin, ustedes son muy pro Putin. Oye, no te vayas, quédate ahí, que no te vayas. Amigos, nos vamos, con ustedes nos vamos, lo podemos seguir aquí en el canal dándoles la lata. Claro. Vamos a ir a torturar un poco a Tomás Jocelyn Hall en tras bambalinas. Y bueno, disfruten, pórtense bien y nos vemos la próxima semana. No discutimos nada de la cuesta de marzo, ¿eh? O sea, este es como se juntan 3 desordenados a hablar de cosas. ¿Cuál es la cuenta de marzo? No, imagínate, todo el mundo tiene que pagar miles de cosas, empieza el colegio y tú sabes muy bien porque eres padre cómo viene marzo, que siempre hay que apretarse el cinturón. Después del verano que ha estado regado, yo he visto mucha gente celebrando, a pesar de todas las penurias y todo el mundo ha dicho, me voy a la playa, me voy a evadirme, me salgo de todo este tropel de porquería después de la pandemia y todo el rollo, las primeras vacaciones. Bueno, nos vamos. Adiós. Pórtense bien. No te vayas. Nos vemos la próxima semana. Yo soy mejor.